vamos a comenzar con nuestro programa especial de hoy. Hoy se lo vamos a dedicar a hablar de bullying. Bullying es un tema que muchos quieren esconder abajo de la alfombra, que muchos tratan de no hablar, pero es un tema que consideramos muy importante poder hablarlo dentro de nuestra comunidad aquí en el Uruguay. Y para eso hemos decidido invitar a alguien muy especial, no solamente porque va a hablar sobre este tema, sino porque además todos los que estamos acá y muchas personas de las que nos van a ver lo conocen porque es un amigo de la casa. Así que no sé si presentarlo con nombre y apellido o decir directamente Nacho, porque para nosotros es Nacho, pero está con nosotros Ignacio Gerfó Bolosín. ¿Está bien dicho el apellido? Muy bien. Muy bien, Nacho. Bien. Gracias por la invitación. Hola, Nacho. No hace falta que te tires arriba del micrófono, ¿sí? Vos podés hablar. Si no, vos decinos, David, si se está escuchando bien, ¿sí? Muy bien, dale. Nacho, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. La verdad que contento con este frío que nos agarra en este otoño finalmente. La ropa se seca en casa, no hay humedad, así que feliz, contento. Yo descubrí algo del Uruguay que en Buenos Aires no me pasaba. Y es que, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, los que están acá o los que están allá del otro lado de la pantalla, y es que de noche la ropa que está colgada afuera hay que guardarla, porque al otro día Sí, amanece con olor a humo. claro. ¿Les Sí, pasa sí. o no les pasa? Que la ropa amanece con olor a humo. Capaz que tenés un vecino que hace mucho asado, y yo qué sé. No, acá en donde vivo yo, en la cuadra donde vivo yo, la gente usa mucha leña para calefaccionar. Un bajonazo porque apenas a las 6 de la tarde ya empiezas a sentir olor a humo y hay que meter la ropa, Claro. no se seca. Y encima adentro mi perro se sacude por todos lados, deja pelos en toda la ropa que lavamos. 3 minutos de programa y ya estamos hablando de ropa. Somos dos viejas, o sea, Somos dos ya está, señoras, vámonos, sí. vamos a la feria. Genial. ¿Cuántos días usas la sábana antes de lavarla? Esa es una pregunta muy importante. Y por lo menos una semana, ¿Una no semana? más. Y sí, 5 o 6 días hábiles. Yo quizás lo uso más, tipo de un lado y de último se Claro, usa del otro lado. está bien, Hay un lado donde uno duerme. pero la pregunta de real es, ¿doblás la sábana de la funda del colchón? ¿La doblás bien o no? No, si no se ve. Está Lo que no bien. se ve no cambia. No pasa, está No bien. cambia, pero ni por casualidad. Está bien. Pero bueno, Nacho, ¿cómo estás? Bien, contento, laburando mucho, pero feliz de estar acá y de ser parte de esto que es tan lindo como lo que hacen. Muchas gracias, muchas gracias. Son muy lindos todos. Somos hermosos. Sí. Hermosa esa esta. Te voy a contar una anécdota. Dale. ¿Sí? Que la conté una vez en la comunidad y hubo gente que le pareció muy emotivo y hubo gente que le pareció una cagada. Tengo que decir. Gracias por avisar. Sí. Cuando yo... ¿A qué cámara tengo que mirar, David? A esa, perfecto. Voy a contar una anécdota, ¿sí? Y es que cuando yo era chico, mientras yo iba a la escuela primaria, yo sufrí bullying, ¿sí? De hecho, es interesante porque según las estadísticas de UNICEF, yo no sé si lo ibas a decir, pero según las estadísticas de UNICEF, 1 de cada 3 personas en su etapa adulta, admiten haber recibido bullying durante su infancia. 1 de cada 3, es un montón. Pero lo más interesante es que cuando yo leí las estadísticas, me lo quedé pensando y yo dije, claro, yo también soy de los que sufrí bullying. Quizás no lo cuento tanto, quizás no es algo que me... Es algo que uno... Que marcó tanto, sí. A ver, yo sí me marcó, pero no es algo que yo crea que es trascendental. Quizás es trascendental y lo tengo que resolver en terapia y no. Bueno, no sé, y no lo hice. Buscamos un contacto. Lo curioso es que a mí me hicieron bullying por una cosa que para mí es una estupidez. Yo iba a la escuela hebrea y en la escuela hebrea me empezaron a hacer bullying mis compañeros del aula porque mi mamá era brasilera. Y era la única madre extranjera en todo el aula. Claro. Entonces, aparte, mirá, yo te voy a decir las estupideces que me decían y que a mí me molestaba. Que si hoy lo pienso con esta edad, digo, yo no puedo ser tan boludo que me moleste esto. Pero me molestaba. A mi mamá le decían Yuya, está de moda. ¿Ustedes saben quién es Yuya? No, ¿Sí? seguro que no saben. Millennials. Ahí va. Muy bien. Bueno, a mi mamá le decían Yuya, le decían, bueno, Brazuca, no sé, le decían de todo. Y obviamente a mí me molestaba, me dolía, me quería ir a las piñas, lloraba. Siempre, o sea, siempre una situación. Y obviamente en mi casa yo no lo llevaba a la problemática, porque no tenía ganas de decir a mi mamá, te están insultando, te molestan, o te dicen cosas. La realidad es que fue una situación medio chota y medio incómoda para mí vivir esa experiencia en la escuela primaria. Lo que sí me pasó en la escuela secundaria, que acá sería el liceo, es que cuando entré al liceo, yo cambié de escuela.
no seguí en la misma escuela. Porque mi escuela primaria no tenía Secundario. liceo. Entonces, al cambiar de escuela, dije, esta es la mía. Acá no me conoce nadie. Bien. Acá entro de otra forma. No tengo que pasar por la situación. Cuenta nueva, historial nuevo. Sí. Eva. Lo interesante también es que entré a la escuela con otro compañero que venía conmigo de la primaria. O sea, juntos fuimos a una escuela nueva y medio que encima, que como no conocíamos a nadie, hasta nos sentamos juntos. Cuando entro a la escuela, lo primero que digo es, acá no puedo pasar lo mismo que pasé en la escuela primaria. Entonces, ¿qué hice? ¿Qué hice? Suspensa. ¿Cómo es? Fui el que hizo bullying. Dije, si arranco haciendo bullying, no soy el que la sufre después. ¿Sí? Y lo curioso es que, bueno, quizás no arranqué haciendo bullying, pero sí banqué a los que hacían bullying. Claro, con ese perfil más como de supporter, ¿no? Como Sí. el que apoya, el que se ríe, el que juguetea, Ujú. el que sigue la corriente de la mayoría. Bueno, lo que me pasó, que es algo que lamento mucho, lo lamento, pero esto sí lo trabajé en terapia. Que lamento muchísimo es que a la persona a la cual me tocó hacerle bullying, o sea, al principio reírme, al principio acompañar el chiste, y después en un momento me tentaron para hacerle bullying y yo dije, bueno, si yo no hago bullying acá, me hacen La bullying a mí. quedo, sí. Claro, eso. O sea, ¿qué es peor? O sea, prefiero ir y hacer bullying antes de que me agarren a mí y no tener que bancármela. Y era mi compañero de banco, que era con el que venía conmigo en la escuela. Lo agarraron de punto a él en la secundaria. Y lo primero que hice fue, primero me cambié de banco. Decidí no sentarme con él. Porque como era el que molestaba, yo dije, no quiero ser el año colateral, me voy. Claro. Y lo dejé solo. Después lo segundo que hice fue, bueno, esto, empezar a reírme y en el momento que me dijeron, vos también tenés que hacerlo, yo también fui y lo molesté. Claro. Pero encima yo lo molesté con cosas que además yo ya conocía de su pasado, porque íbamos juntos a la primaria. Entonces, creo que eso le dolió más. Y yo me acuerdo todavía la cara de ese compañero cuando yo lo gasté, porque no se lo esperaba. ¿Sí? Y acá viene la parte más trágica de todo lo que voy a decir, y es que al poco tiempo, después de que yo lo molesté, me sentí mal cuando vi su cara y un poco cuando nadie lo supo, fui hasta su casa a pedirle disculpas. Y cuando le toqué el timbre y salió de la casa, me agarró las piñas. Nos agarramos solos y me agarró las piñas. Enojadísimo conmigo por cómo yo lo expuse, sabiendo que lo conocía de hace muchos años. Me agarró las piñas y yo no me defendí porque en el fondo sentía que me lo merecía. El problema es que nunca más nos hablamos, como que de alguna forma yo sentí que, bueno, quedó bien, como que equiparamos. Se hizo algo de justicia. Se hizo algo de justicia, pero no volvimos a hablar. Y al poco tiempo, y acá les tiro el bajonazo, y mi amigo falleció. ¿Sí? Lo atropelló un colectivo en Parque Chacabuco, ahí en el barrio Caballito, cuando salíamos de gimnasia de la escuela. Salíamos de la escuela y típica de boludones, veníamos picando la pelota de básquet, salíamos de gimnasia, la pelota picó mal, se nos fue a la calle, la fue a correr a buscar, vino un colectivo y lo atropelló. Una cagada. La realidad es que siempre sentí que había algo que no pude cerrar. Hasta que hace unos años fui al cementerio, me paré frente a la tumba y le pedí disculpas. Obviamente, nadie me dijo te perdono. Pero yo me sentí mejor. Bueno, pudiste hacer un cierre y aparte darle sentido a esa historia bastante terrible, ¿no? Tanto de los dos lados. Bueno, vos decís que te pasó, creo que en esta estadística entramos mucho. Yo también, en mi historia personal, estuve de los dos bandos. Y me pasó con una compañera 10 años después, o 15 años después, que me terminó escribiendo por una red social, diciendo todo lo mal que pasó.
Y recuerdo sentir vergüenza e incluso esta perspectiva de adulto, decir, bueno, pero no era tanto lo que yo hacía, no tenía intención de joderla tanto, pero te enseña también cómo cuando uno está desde el lado del agresor, no tiene la idea de lo que puede llegar a generar, ¿no? Y a generar huellas tan profundas. Recuerdo haberle pedido perdón también, disculpado, y recuerdo que ella me dijo, gracias porque de verdad me siento liberada, siento que cerré una etapa que la pasé muy mal, ¿no? Y me pasó también de estar del otro lado, del lado de la víctima, digo, ya un poco más adolescentes con algunas herramientas para poder defenderme y afirmar como mi identidad, pero digo, estar de ninguno de los dos lados es como bueno, y en realidad evidencia eso, de que la dinámica de la violencia es compleja y está muy entrelazada entre el que agrede y el que es agredido, ¿no? Es como bien común, esta historia que vos contás es una historia conocida, ¿no? Ujú. Bueno, la realidad es que para mí, y seguramente para muchos de los que estamos acá y los que nos están viendo, eh, eso que hacíamos o que nos hicieron era molestar, era joder, era el chiste, la joda. Hoy tiene un término que es bullying, ¿no? Exacto. Entonces la pregunta es, ¿qué carajo es el bullying? Buena pregunta. Estamos en una época donde en Latinoamérica nos gusta mucho usar anglicanismos, ¿no? En esta cosa de las palabras que vienen de afuera, pero no es un fenómeno nuevo. El acoso escolar o el bullying es algo que existe hace mucho tiempo, pero que se da de forma reiterada en la lógica y en el marco de una institución educativa. Es decir, que no es una burla de una vez en la esquina del colegio o del liceo, o una burla aislada que se dio en el baño por una situación, sino que se da de forma reiterada, y por eso es tan agresiva y tan violenta, ¿no? Porque se da en esta lógica de la repetición y en esta lógica de la complejidad y la complicidad grupal que genera siempre que un lado esté como en el punto de la víctima y otro lado en el lugar del agresor, que puede ser más o menos compartido por varias partes. Y otra cosa interesante de la definición que dicen los autores y que se va complejizando a lo largo del tiempo, es que implicas, además del agresor y el agredido, observadores y testigos. Y esta es la parte más interesante, porque los testigos, los observadores, pasivos o más activos, son lo que conforman el número más grande. O sea, son los que en realidad legitiman este movimiento violento, haciéndole la famosa tribuna, la risa, la burla al que agrede. El que agrede, si se queda sin tribuna, ya no lo hace más, porque es un acto más bien de complejidad que se da entre niños o adolescentes. De nuevo, sin entender la dinámica y los efectos que genera, como toda violencia. Más o menos sutil, pero genera efectos y deja huellas. Hay escalas. Por ejemplo, yo te pregunto, yo a veces pienso, el que sufre bullying sufre un montón. El que hace bullying sufre. Exacto. O sea, siempre y los que, perdón, y los que avalan, ¿sufren? De alguna manera podremos pensar que sí. Lo que pasa siempre en las dinámicas grupales es que cuando se forman grupos y se forman roles, dicen los autores de la psicología social, se generan lugares que se habita en determinado momento y lugar. Entonces, para el que es testigo, puede resultar en cierto modo tranquilizante de que tomen a otro de punto y no a mí. Entonces eso alivia en términos grupales y es más propenso a que yo, en vez de levantarme contra esa injusticia, me ría para formar parte de esa mayoría grupal, ¿no? Entonces, por eso también la dinámica se da con tanta facilidad, si se quiere, porque el acto pasivo o el acto más simple a seguir es el reírse, ¿no? Sin embargo, bueno, no hace falta explicar por qué la víctima sufre, pero en el término del agresor, siempre la agresividad en este tipo de conflictiva siempre es una forma de violencia dada vuelta. El agresivo agrede porque tiene un sentimiento de inseguridad, de sentirse de alguna manera rebajado y tiene que agredir a alguien para subir al mismo nivel. Por eso también es una forma de sufrimiento, además de que, bueno, el agresor tiene un background, o sea, decir, un contexto que de alguna manera lo hace propenso a ser agresor, que por lo general es más violencia. ¿Sí? ¿Y vos trabajaste en escuelas? Trabajé en escuelas, sí. ¿Y el bullying en las escuelas que trabajaste? El bullying es interesante pensar que es un fenómeno bien complejo, ahora se habla bastante,
pero como muchos otros aspectos, pienso en la sociedad uruguaya, a veces nos abanderamos un poco de hablar mucho de temas, pero hacer poco. Pero como somos tan políticamente correctos, nos encanta abanderarnos y hablar, y después bajar a tierra es un poco más complejo. Pero el bullying está comprobado, además, por las estadísticas, que no sabe de estratos sociales, ¿no? No es una cuestión de clase alta, ni de clase media, ni de clase baja, ni de contextos institucionales más vulnerables. Pasa en todos los colegios y en todas las clases sociales. Es decir, que es un germen que afecta a toda la educación. Lo que sí cambia son los motivos, lo que sí cambia son los tipos de violencia, las burlas, pero pasa en todos los lugares. Entonces, cuando las instituciones dicen, no, nosotros estamos libres de bullying, nosotros no tenemos bullying en nuestra institución, es prácticamente una negación un poco tonta, ¿no? Porque en realidad es algo que no se tiene o se deja de tener, es algo por lo cual se tiene que trabajar para erradicar constantemente, porque no es una etapa que se supera y de repente ya no se tiene más, como cuando uno se cura de una enfermedad, una gripe, sino que es algo que todo el tiempo hay que estar educando en un marco específico que tiene que ver con la convivencia, que tiene que ver con la tolerancia, y que todo el tiempo hay que estar en eso, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando, no sé, cuando una escuela, porque lo he escuchado, o sea, yo te decía algo que he escuchado y no voy a nombrar a la escuela, pero todos pueden saberlo. Ok, datas. Cuando una escuela te dice, no, acá no hay bullying, me está chamullando. Y bueno, podríamos pensarlo como chamullo, podríamos pensarlo como un intento de invisibilizar o no asumir de que se tiene que trabajar sobre eso. Por eso a mí me resulta como difícil pensar en algo que se tiene o no se tiene. Es un fenómeno que pasa. Pero Que pasa porque en pasa. todas las escuelas tiene que haber bullying. Sí, Es casi, no sé, es como, bueno, tiene que haber. Así como hay manuales de estudio, bullying tiene que haber. sí. Pero lo digo no desde la necesidad de que haya, sino desde... Es algo que es obvio que va a pasar. Sí, sí, porque digamos, los vínculos entre pares y en la educación se dan casi por definición en conflicto. O sea, claro que no es algo deseable que pase, pero de alguna manera los vínculos en la adolescencia y en la niñez, lo que llamamos el proceso de socialización, se da en cierta conflictiva y es un ejercicio que ocurre cuando uno se junta con gente distinta. O sea, en la tramitación de alteridad, en lo que llamamos esto de aceptar lo otro del otro, se da esta cuestión conflictiva de que el otro es distinto a mí y me genera cosas. Entonces, la acción psíquica más natural sería eso, derribar lo distinto, burlarme, señalar las diferencias. Es algo que en este marco sucede. Claramente no es deseable llegar a los niveles de violencia que joda a la otra persona o a la otra víctima. O que sea constante, ¿no? Claro, que se sostenga en el tiempo. O sea, no podemos hablar que es deseable que ocurra el bullying o el acoso, pero sí que de alguna manera va a ocurrir porque la dinámica vincular de los conflictos y de las relaciones humanas son un poco en este marco. El punto es cómo entiendo la convivencia, cómo entiendo la tolerancia, para que de alguna forma esto no llegue a niveles de violencia y que genere efectos en los demás. Tengo una pregunta que está haciendo Ceci Par. Ajá. Sí, dice así. Buenas noches, Ignacio. Ignacio, acá, Ignacio, sí, ya. es un gusto escucharte. ¿Qué pensás de las instituciones escolares que son conscientes de los casos de bullying y no hacen nada por ayudar a los alumnos, muchas veces por clientelismo? Bueno, eso es bien común. Es muy común, lamentablemente, en determinados contextos institucionales, que no importa cuáles, el público se imaginará, pero bueno, cuando hay nombres y apellidos, cuando hay pesos de renombre, se tiende a minimizar. A mí me ha pasado de escuchar, tristemente, o de vivir como docente, yo fui docente de algunos años en colegios, y bueno, y escuchar esto, que bueno, el hijo de fulanito, ok, es tremendo, pero hacemos un poco la vista gorda. Creo que es terrible porque no solo genera víctimas, o más víctimas, por parte de su entorno, sino que además cuando uno no controla o cuando uno no educa y no trabaja sobre los agresores, también está generando en parte una sociedad violenta, porque ese agresor va a crecer, va a ir al secundario, se va a comer el mundo por delante y va a seguir ejerciendo la violencia. La violencia es como un germen contagioso, si uno no lo trata, se contagia y crece como la levadura, o sea, lamentablemente es así. Y lo curioso, hoy lo decía en una actividad que tenía, es que la violencia empieza por las grietas, empieza en pequeños detalles que uno por ahí los descontextúa, no le toma sentido, lo piensa como una banalidad, pero bueno, así es como empieza y después se torna mucho más profunda, ¿no? Uh-huh.
¿Y qué pasa cuando, no sé, vos reconoces, está bien, hay bullying, ¿no? O sea, yo creo que a mí me pasa con respecto a las escuelas que dicen, bueno, no hay bullying, que en esta escuela no pasa, ¿no? Es como el adicto, ¿no? Exacto. Hasta que no reconoces que tenés un problema, no vas a poder dar ese primer paso de comenzar a hacer un tratamiento. Hasta que la escuela no acepte que el bullying sucede adentro de la escuela, no va a cambiar nada. Exacto. Porque, de hecho, yo he escuchado a muchos docentes o instituciones educativas diciendo, no, el bullying no empieza acá, el bullying empieza en otros lugares. Empieza en el club, en los movimientos juveniles y después se traslada a la escuela. El problema son los otros lugares. ¿El problema son los otros lugares? Bueno, el problema es todo, ¿no? No es del otro, sino que, de nuevo, en esta cuestión de la grupalidad, incluso en las instituciones, lo que tendemos a hacer es a mirar siempre lo que está del otro lado de la calle, porque es más fácil señalar al otro, ¿no? Y cuando se busca una víctima, sea una víctima de bullying, sea otro lugar, sea otro grupo de personas, siempre es más fácil porque uno tiende a proyectar lo que no quiere asumir como propio y lo pone en el afuera, ¿no? El problema está en la política, el problema está en los que votan, el problema está en el otro bando, el problema está en la otra escuela. Entonces esto también es lamentablemente común, pero sí creo que de alguna manera hay que asumir que, de nuevo, es algo sobre lo que hay que trabajar en continuo, no en una etapa, no en una semana, sino de alguna manera promoviendo siempre espacios de cierta seguridad y de cierta convivencia. También hay personas que tienden a, de alguna manera, trasladar este problema complejo del marco de la educación a un lugar más jurídico, un lugar más punitivo. Entonces están en este plan de, bueno, tenemos que hacer leyes para regular y para poder castigar a los casos. Y si bien obviamente que la normativa legal es fundamental, de hecho la hay, que de alguna manera legitima y da este poder a lo que son los organismos de la educación, trasladar este tema, que es un tema complejo del salón de clase, a un marco legalista tampoco es el camino, porque acá el problema no es castigar y de alguna manera recluir al agresor porque así se va a curar, sino trabajar desde la complejidad, ¿no? Y para que eso de alguna manera se pueda dar otro cauce, ¿no? Encauzar los dos lados, la víctima desde la comprensión y desde el sostén, y el agresor desde el encauzamiento de lo que le pasa y por qué le pasa lo que le pasa. Yo igual, un golpecito, una cagada a piña, para mí se lo merece. O sea, para mí. Un golpe a tiempo, como dice por ahí. No está bueno resolverlo con violencia, pero te mereces que te caigan a trompadas a veces. Y bueno, o sea, la realidad es que un poco pasa. sí. O por lo menos eso pienso yo a veces. ¿Sí? A mí me ha pasado, por ejemplo, que una vez teníamos en la institución donde yo trabajaba, teníamos una nena que jugaba al fútbol. Y los chicos, te estoy hablando de chicos de 8 o 9 años, le decían marimacho. ¿No? Y vos decís, marimacho, ¿de dónde sacaste esa palabra? Tenés 8 o 9 años. Esa palabra la sacaste de tus viejos, no la sacaste. Claro, y yo llegué a tener en salón de clase a chicos que le hacían bullying a nivel de 4 y 3 años, no sabían leer todavía. Sí. ¿Sabes por qué se burlaban? Porque esa chica no tenía championes o zapatillas Nike. Porque podían reconocer el logo de la marca o porque su papá no tenía un auto Mercedes-Benz o BM. O sea, estamos hablando de símbolos. Claramente que eso viene del contexto, pero no tiene que ver con un nivel de conocimiento, sino con el odio o el no poder aceptar el distinto. ¿Cómo puede ser que un niño que no sepa leer y no contar hasta 20 pueda reconocer entre una championes que son Nike y otros que no? Y que eso significa tener dinero y tener estatus y tener eso? Claramente que es una forma de reproducción que viene de más arriba, viene de los padres, viene del entorno, viene del contexto donde está. Como también he escuchado casos de bullying, como el que vos decís, porque alguien habla diferente, porque alguien se viste diferente o porque tiene un diferente color de piel. O sea, claramente los motivos o las burlas van a ser diferentes, pero la dinámica es la misma, es el odio a lo distinto del otro. ¿Qué te pasa, por ejemplo, cuando te llaman, no sé, llaman al padre y le dicen su hijo, su amado hijo, su querido hijo, molesta a Jorgito? ¿Sí? Sí. No, mi hijo, jamás. ¿Cómo mi hijo va a hacer esto? ¿Qué haces con el padre? Cacheteas también. Sí, o sea, yo soy pro violencia, a veces me sale, ¿no? Pero lo querés matar. Sí. Bueno, eso pasa mucho. También me ha pasado escuchar padres de chiquitos en este plan de, ay, no, bueno, ¿cómo puede ser
que dijo esa palabra si nunca lo escuché? Es como un poco cierta herida más narcisista del padre, porque bueno, es como pegarle al hijo o denunciar al hijo es como denunciar una parte del mismo, ¿no? Es como decir, bueno, en algo estoy fallando como padre y lo que uno primero tiende a hacer es, no puede ser. Pero en ese caso lo que hay que hacer es, bueno, tratar de hablarlo y en todo caso también encauzar a ese padre en la medida de lo posible, sosteniéndolo y mostrándolo que acá no es te estoy denunciando a tu pibe porque está mal y se porta mal y tenés que castigarlo, sino tenemos que observar qué es lo que está pasando para que no siga pasando y necesito que vos la remes conmigo, ¿no? En la casa. Tengo una pregunta que me surge a raíz de un comentario que le voy a leer. Dice, Tere Cero Corazón, dice, los docentes son los que deben evitar el bullying en la clase. Indigna cómo a veces no hacen nada. Mi pregunta es, ¿los docentes tienen las herramientas para frenar el bullying en clase? No siempre, porque trabajar como docente uno tiene un montón de exigencias a nivel institucional también. Entonces, cuando uno tiene un montón de tareas para hacer, un aula a cargo, un salón, bueno, a veces es difícil controlar todo y no siempre se sabe los casos, porque las dinámicas vinculares de un salón de clase, si la víctima no denuncia, por lo general el agresor mucho menos. Por lo general se dan en los pasillos, se dan por fuera del salón y lo que sí se empieza a ver son los efectos de la víctima que tiende de alguna manera a inhibirse, a esconderse, a tener problemas de timidez, a hablar menos, a tratar de compartir espacios comunes lo menos posible, a andar solo. Y ahí es cuando a veces la institución puede darse cuenta. También es cierto que hay docentes que tratan de hacer un montón de cosas y tampoco tienen un marco institucional que los sostenga, un equipo socioeducativo, un equipo de dirección, una institución que escuche. Eso creo que está un poco cambiando ahora, por suerte, y es un poco el resultado de por ahí más la normativa legal, pero digo, siempre es un caso que hay que ver cada caso. Yo hablaba hoy de la normativa y del intento de alguna manera de poner en práctica más en términos de respaldo institucional, de protocolos, del Ministerio de Educación, y si bien, repito, es necesario, tampoco podemos pasar a todos por la misma línea y pasar a todos por el mismo tamiz, porque esto no es una cuestión de recetas a seguir, bueno, entonces estoy en el paso 2 y de repente, sigo con el 3, 4 y 5. Es un sistema, una cuestión compleja que hay que abordar en la individualidad de cada caso, en esa clase, en esa dinámica y con esos estudiantes. Por eso no es siempre tan simple. Pero entonces no debería haber un protocolo de acción. Lo pregunto desde lo legal, Sí. ¿hay un marco legal para esto? Hay un marco legal, hay algunas leyes que estuve un poco investigando para los que están siguiendo y quieren leer. Está, por ejemplo, del 2007 la ley 18.232, hay un informe PISA en el 2018 que habla que hay un 26% de incidencia. En 2013 está la ley 19.098 que es la detección del maltrato físico en las instituciones. Pero, o sea, tenemos dos puntos, o sea, tiene que haber protocolos, hay algunos ejemplos, protocolos para llevar a cabo programas en primaria, en secundaria, pero sobre todo más desde una cuestión de universalización. Hay un estudio muy conocido que está en los medios también de UNICEF, que es un informe bastante reciente del estado de situación en Uruguay, que analiza todo lo que es los estudios de la región, los estudios en Uruguay hasta el momento, estudios de facultad, de la academia y también de las ONGs que trabajan desde un marco más por fuera de lo académico, y lo que dicen es que de alguna manera lo que ayudaría más una universalización es a poder evaluarlo mejor, a poder medir si realmente baja, si realmente sube, porque al no haber algo claro y un lenguaje común es difícil de llevar a cabo esta cuestión de tener un control, tener un registro, porque todos tipifican bullying de una manera diferente, en un contexto distinto, a veces sí, a veces no. Entonces, en este sentido, sería una forma de organizar. Pero, por otro lado, vuelvo a lo mismo. Cada caso es complejo y es digno de ser abordado por sí mismo y pensado en ese contexto. Entonces, tenés como ahí una disyuntiva, de alguna manera. ¿Y el bullying tiene diferentes tipos de... ¿Hay diferentes tipos de bullying? Hay diferentes tipos de acoso, siempre de alguna manera pensando en los contextos, pero el bullying es toda forma de violencia. Uno puede pensar en las formas de violencia que existen. La más común y la más padecida es la violencia verbal, es este odio, esta burla, que por lo general va, como decís tú, a aspectos
peyorativos muy tontos. Cuando uno lo piensa desde la lógica adulta, uno dice, ve para atrás en lo que vivió, lo que agredió, lo que pensó, y era como, ¿cómo puede ser que a mí me molestaba que me dijeran que mi madre era brasilera? Bueno, justamente, si uno lo analiza desde la lógica del niño, en realidad lo que te molestaba no era que tu madre era brasilera, lo que te molestaba era que te señalaran que tu madre era distinta, ¿no? Es lo que pasa con el caso de los inmigrantes que, por ejemplo, tienen acento y hablan distinto, entonces me río de cómo el otro habla, me genera gracia. Es como, en realidad siempre es apuntar al aspecto de lo distinto. Porque tiene, porque no tiene, porque es o porque no es. El verbal, como digo, el tipo de bullying verbal es lo más frecuente, el acoso, la burla. Después tenemos el bullying físico, que es justamente la forma de violencia ya llevada a las manos. Tenemos el bullying más psicológico, que remite más a acciones o a omisiones de formar parte. Estamos hablando de que la niñez y la adolescencia, de alguna manera, son espacios fundamentales de desarrollo de la identidad de ese sujeto. Cuando uno es niño, está formándose en lo que es el proceso de socialización, y la escolarización es fundamental para poder abrir todas las posibilidades de socialización y de vinculación con el mundo. Entonces, cuando la violencia impacta en este contexto, es como pensar en un árbol que yo lo afecto o lo enveneno o le pongo algo malicioso cuando está creciendo como planta. Es en un momento donde como sujeto está en pleno desarrollo. Por eso es que genera marcas tan profundas. Lo mismo en la adolescencia. Entonces el bullying psicológico tiene que ver más con, no tanto con palabras, con burlas, sino con no te invito a la fiesta que van todos, no te hago parte, hago un chisme y no te cuento a vos porque te miro distinto, porque te siento distinto, porque te hago sentir distinto. Me muero si no me cuentan el chisme. Claro, exacto. No Porque además está eso, ser parte, ¿no? El análisis de la pertenencia. Después tenemos, bueno, el bullying sexual también, que tiene que ver más con la agresión de índole sexual o justamente el intento de llevar a cabo algo con una cuestión más sexual. Y después el más conocido, podríamos decir, después del verbal y el más hablado, por razones obvias, es el ciberbullying, ¿no? Es la violencia en todas sus formas en el mundo de lo virtual. El acoso virtual. Exacto, exacto. También lo pensamos cuando decimos ciberbullying y no decimos ciberacoso, tiene que ver que todavía al ser bullying estamos pensando en grupos en el marco educativo. Si bien el acoso o la violencia se da en la red, tiene algún punto de conexión con esa escuela, con ese colegio, con ese liceo, y por eso es que se tiene que seguir hablando y se tiene que hablar de eso también en el marco educativo. Si no, ya hablamos en otro tipo de marcos del ciberacoso o de la violencia en redes sociales que se circunscribe a otros aspectos, ¿no? Pero cuando hablamos de niñez y adolescencia, todavía hay algo de lo educativo, que es ese espacio que se comparte, aunque sea en el mundo virtual. Sí, yo a veces pienso con el ciberbullying que, viste que a veces uno se hace una cuenta trucha para molestar a alguien, para... Me suena la historia. ¿Sí? Con lo cual, a mí, a veces yo digo, loco, si tenés los huevos para acosar a alguien... Sí, bajo siempre el anonimato, sí, ¿verdad? Claro, decir, del anonimato, todos somos machos en el anonimato, todos somos machos alfa. La cuestión es que es una ecuación bastante simple. Es como el odio y el acoso, sobre todo en esa cuestión del anonimato, tiene que ver con la envidia. Tiene que ver con algún aspecto que el otro encuentra en vos que hasta sería deseable. Cuando uno es adulto, obviamente que tiene otras herramientas y puede hasta reírse de eso, ¿no? Pero sí, Entonces, el bullying es siempre dentro del marco escolar. Aunque en el fondo estemos en el ciberbullying fuera del marco escolar. Exacto. Aunque pase el fin de semana, aunque pase en el cumpleaños de ese amiguito el sábado a la tarde, aunque sea en el boliche, estamos pensados porque está conectado con las relaciones vinculares dentro de la educación, dentro de las instituciones. Mañana te llama una escuela. Te dice, Nacho, tenemos bullying en nuestra escuela. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué haces? Vení, toma, sos el responsable de salvar a la escuela. ¿Qué momento? Bueno, lo primero que haría es no ponerme el papel de Superman que salva a la escuela, porque justamente sería caer en cierta controversia. De alguna manera, eso pasa mucho también. Así como hay padres que traen a la terapia al niño y te dicen, mirá, me están dando problemas, curámelo. La escuela también te dice, mirá, hay problemas, hace algo, ¿no? Como si una sola persona podría intervenir, venir y hacer magia y de repente no hacer. Es un tema que lo primero que hay que hacer es concientizar como institución, o sea, es decir, esto pasa acá y nos pasa a todos.
aunque seamos o no parte, aunque seamos o no testigos. Es decir, ese es un trabajo bien interesante para hacer. Y después, bueno, hay una serie de cosas para pensar, desde intervenciones puntuales con las víctimas, hasta con los agresores, hasta con los grupos. Ahora, es bien importante, y con esto te dejo seguir preguntándome, pero digo, ¿qué hacer en diferentes casos? Porque a veces se tiende a decir, bueno, ok, vamos con el grupo que sufrió el acoso y contemos la situación. Y hay que tener mucho cuidado, porque a veces exponer lo que pasa puede tender a ser una revictimización. Y eso es bien jodido, porque volver a exponer a la víctima, volver a exponer al agresor, resulta como contraproducente. En realidad no es un no hagamos nada o hagamos como si nada, pero tampoco es un, ok, pasó esto, esto le hizo a esto, porque es una cuestión de grupo y es entender esa complejidad también. Ujú. Te voy a hacer una pregunta. A mí me pasan, yo te voy a, por si vos viste que pasan un teléfono por acá, Sí, sí, lo es veo. porque acá la producción, ¿sí? Cuando llega una pregunta al Twitch o a TikTok, en TikTok la tenemos a Orly que nos resuelve si hay alguna pregunta, pero cuando llega una pregunta por Twitch, acá la leemos y dice así: Avilara Ajá. pregunta, buenas noches, un saludo a mi amigo. ¿Qué consejo le darías a alguien que está sufriendo bullying? ¿Qué recomendás para un primer acercamiento? Avilara que nos está siguiendo desde Buenos Aires, Desde además, Buenos merece Aires, la un saludo aclaración. para Avilara, Para la gente buena del conurbano y el conurbano alrededores. bonaerense. Exacto. A ver, siempre va a depender cada caso. Cuando una persona es víctima, no es lo mismo si es un niño, si es un adolescente. La cuestión del consejo también es como, bueno, relativo el tema del consejo. Sí iría esta cuestión de cómo ayudarlo. ¿No? Si hablamos de un adulto, lo que tenemos que hacer es de alguna manera sostener y trabajar por ahí más en un marco terapéutico para ver cómo se dio en la cuestión de la personalidad, okay, y de alguna manera revisar y reconstruir eso en el marco, por ejemplo, de un proceso terapéutico. Si hablamos de un niño o de un adolescente, podemos hacer otras cosas. Lo que hacemos es trabajar con ese caso, trabajar más en espacios de sostén, en espacios de escucha, validar lo que el otro siente, validar lo que el otro le pasó, eso es fundamental, porque lo que tiende a ser el contexto es, bueno, no fue tan terrible, ok, estaba pará, yo no quería joderte tanto, yo no Claro, quería. en la subjetividad de cada uno es tremendo. Exacto, Sí. es una cuestión muy relativa, es lo que hablábamos hoy. Yo no jodía a mi compañera con las ganas de que 10 años después siga pensando en eso, pero pasó. Entonces, la validación siempre en el marco de la violencia, y pensamos en todo tipo de violencia, incluso cuando una persona sufre otro tipo de abusos o traumas, siempre es fundamental, porque esa validación es lo que no recibió cuando lo vivió. Entonces, eso es fundamental, la validación por parte de la institución, por parte de quien está ayudando. Después, por supuesto, meternos en los marcos más específicos, trabajar en confidencialidad, generar espacios seguros para ese niño, para ese adolescente, y de alguna manera empezar a establecer medidas de protección. En ese caso, con ese niño, con ese adolescente, cuidar esos grupos, observar, tener un seguimiento de qué pasa en el salón, qué pasa en el recreo, y tratar de buscar de ese grupo aliados o factores protectores, que siempre los hay, por suerte, que son esas personas que de alguna manera, esos adolescentes o esos niños que entienden o que tienen más empatía para entender lo mal que le está pasando X persona. Entonces, buscar esos aliados para de alguna manera poder resolver esa dinámica lo más grupalmente posible. Más allá de que por espacios separados uno pueda trabajar con la víctima, con el agresor y con el grupo a nivel más general. Pero creo que es fundamental siempre apuntar a estrategias donde el niño o el grupo adolescente entienda los efectos que genera la violencia, por más inocente, por más simple que sea, los efectos que genera, y eso la empatía ayuda mucho, ¿no? ¿Qué pasaría si te pasa a vos, por ejemplo? Dijiste algo re interesante recién que habla sobre los rescatadores, los que pueden dar apoyo. Y a mí me pasó a nivel personal que yo cuando estaba con un grupo de niñas de 12 años, había alguien que se le hacía bullying y estábamos hablando de minimizarlo y de integrar a esa persona al grupo porque se la está bajando afuera. Y años más tarde, o sea, 6 años más tarde, una chica, nos juntamos y se rompe en llantos a decirme que siempre tuvo como la carga, esa mochila y la responsabilidad de salvar a la persona bulliada. Y para esa persona también fue un trauma. O sea, yo me puse a pensar y dije,
yo le recontra pedí a ella que le involucre, que le invite, que la lleve, que la vaya para allá con ella, pero al final no quería incluirla. Entonces, capaz que ahí yo lo que pensé es como, bueno, había bullying, pero ya no había forma de involucrar a la persona que se está dejando afuera, ya era demasiado forzado, incluso estábamos perjudicando a alguien que no quería ser más el rescatador. Cuando hablamos de vínculos no hay muchos pasos a seguir en términos generalísticos. Estamos hablando de ese grupo, ese vínculo, ese grupo de amigos, ese contexto. En casos extremos donde no, a ver, como en la vida misma, uno funciona con algunas personas y con otras no. A veces lo que pasa en la adolescencia es, bueno, una solución puede ser, no entendiendo como única solución, pero una solución puede ser cambiar de contexto. Es decir, buscar gente que sí pueda vincularme desde otro lugar y con otras personas, porque a veces los vínculos no funcionan, ¿no? Y qué difícil es darse cuenta, ¿no? De que Sí. ya no sos parte. Sí, es claro que por supuesto que es un movimiento y de alguna manera no pertenecer a un grupo de pertenencia y más siendo adolescente es muchas veces una cuestión de prácticamente vida o muerte, ¿no? Porque en la adolescencia hablamos que pertenecer es todo, ser parte del grupo, ser parte de esa movida de que me trasciende a mí mismo. Por eso el adolescente de alguna manera en esa etapa se aísla más de los entornos familiares, se pelea simbólica y realmente también con los padres, ¿no? Porque son los giles y bueno, y mis amigos y nosotros somos los genios. Entonces, en espacios donde se reafirma y se reconstruye la identidad, es muy difícil no ser parte y sentirte solo, ¿no? Y me pasa, por ejemplo, de escucharlo en la clínica con adultos, es decir, de escuchar adultos de 20, 30, 40 años, de que, bueno, hasta ahora les cuesta vincularse, porque en la adolescencia no tenían espacios de vinculaciones sanos, porque no la pasaron bien, y bueno, esto genera efectos en la autoestima, en la forma de percibirse con el otro, en los vínculos de violencia, en la violencia social y machista, en el caso de los agresores, también, por ejemplo, en los efectos del consumo de sustancias, cómo se vinculan con las sustancias, con los impulsos, incluso hasta llegar a comportamientos de índole más antisocial, es decir, hay un problema de límites que no se puede respetar y que esto materializado en el contexto del salón de clase, en la vida adulta es un poco vincularse con la sociedad y la cultura, ¿no? Bueno, ahí esa cosa yankee de ir a las escuelas con el arma, el que sufrió bullying, ¿no? Que por suerte todavía en Latinoamérica no. Claro, no pero sucede. no salen debajo de las piedras, o Sí. sea, eso es, digamos, la punta del iceberg que viene de un montón de años y un montón de violencia y de alguna manera de cicatrices no procesadas, ¿no? Entonces uno dice, bueno, mirá qué terrible en Estados Unidos, matan gente en las escuelas. Ok, pero ¿por qué matan gente en las escuelas? ¿No? ¿Porque tienen una cultura armamentística solamente y porque les gusta tirar tiros al aire? No, porque también existe violencia en el primer mundo y en el imperio y en los países súper desarrollados y tampoco se está abordando como se debería. No tienen una cultura de tolerancia. Tienen esta cultura de que el distinto es distinto y hay que ponerlo en ese lugar. Entonces creo que es como todo. Lo que pasa es que, bueno, es más fácil colocar y de alguna manera simplificar un hecho social. Pero bueno, la forma correcta de abordarlo es complejizarlo, es entender que forma parte de una lógica, de un proceso con contextos y que bueno, que hay que desarmar y desandar todo ese anudaje. Che, Nacho, escúchame, ¿qué pasa cuando vos le vas a decir a unos padres, mire, su hijo hace bullying, pero en realidad decís, si yo lo hago, ese chico cuando llega a la casa lo recagan a trompadas? Porque pasa. Bueno, creo que esto nos muestra cómo la dinámica de la violencia siempre es bien complicada y cómo ese agresor, que en ese momento es agresor, también es víctima resultante de otro contexto. Entonces, ¿cómo trabajar con una familia que la violencia es moneda común? Y lamentablemente hay contextos donde la violencia forma parte de un vínculo, entre comillas, normal. No es un vínculo sano, pero es un vínculo, es una forma de vincularse. Funcionan bien, mal, más o menos, generan efectos, pero es una forma de vincularse. Entonces, una de las cosas que se puede hacer, y que de hecho los buenos educadores lo hacen,
no es ocultar y no es no denunciar lo que pasa, sino tratar de que ese niño o ese adolescente que tiene padres violentos pueda encontrar nuevos modelos identificatorios en la institución, y cuando digo la institución pienso en una persona, un maestro, un director, un educador, alguien que interviene y que forma parte, para que ese agresor, que también es víctima de su contexto, pueda de alguna manera encontrar otra forma de vincularse. Yo soy un convencido, y esto se lo digo a mis pacientes, que lo que sana en gran parte son los vínculos. Los vínculos son tan poderosos que cuando uno aprende y tiene la oportunidad y la suerte de conocer buenos vínculos, empieza a sanar esa parte defectuosa que tuvimos. Entonces, a través de otros vínculos, a través de esos buenos maestros, esos educadores con calle, que andan, que chivean, que están en la vuelta con los chiquilines, mostrando que no se es de otro planeta y que se puede tener un buen vínculo, ser mirado, ser querido, ser reconocido, trabajar como desde ese lugar con el agresor, de que sé que sos parte, sé que sos parte del grupo, sé que te puedo mirar, te puedo de alguna manera reconocer. Ahí estoy generando un lazo con ese adolescente y también un modelo identificatorio distinto. Tanto es así que me pasa, por ejemplo, en la actualidad de ir a una institución donde los educadores me dicen, nosotros somos en esas 4 horas del día el momento donde el adolescente ve a alguien que es un ejemplo sano de vincularse. Es decir, tienen ganas de venir y en verano se quedan tristes porque no pueden venir, porque ellos no lo ven como el lugar de estudio académico. Lo ven como el lugar que pueden venir a jugar al ping-pong, que pueden venir a relacionarse, que pueden venir a charlar con nosotros y a ser escuchados. Los adolescentes no los escuchan, no los miran, no los reconocen, y por eso es a veces tan emergente esta cuestión de la violencia que genera más violencia. Yo todavía me enteraba de un chico que me contaba, se me acercaba alguien para contarme que un chico se cambió de la escuela por el bullying que sufría, ¿no? O sea, se cambió, iba a una escuela judía, se cambió de escuela porque sufría bullying ahí y se fue a una escuela no judía. Y cuando llegó a la escuela no judía, empezó a sufrir bullying por judío. ¿Sí? O sea... Sí. Sí. O sea, cambia la modalidad, pero sí. O sea, cambia la forma, pero en realidad la dinámica sí es la misma, ¿no? Y acá te lo pregunto porque también vos trabajas en Proyecto Shoah, sos de la directiva de Proyecto Shoah. Entonces, bueno, primero te voy a preguntar te voy a pedir que nos cuentes qué es Proyecto Shoah, pero además, ¿qué harías en este caso? O sea, el chico sufre bullying en su escuela por judío. ¿No? ¿Qué se hace? A ver, Proyecto Shoah es una organización hermosa que tuve el gustazo de conocer y de ser parte, primero como educador y hoy con algunos otros amigos como director, que lo que hacemos, primero que nada, somos un organismo externo, es decir, una organización no gubernamental por fuera de una institución específica, ¿sí? Con su propia misión, con su propia visión y con sus propios objetivos, pero básicamente somos jóvenes educadores que lo que hacemos es formarnos en algo tan complejo como es el antisemitismo y como fue la Shoah, y a partir de eso tratar de entender en los grupos, más allá de la Shoah, sino cómo ocurren las dinámicas de violencia. ¿Sí? Cómo ocurre la violencia, cómo empieza, tomando como ejemplo la historia de la Shoah, para además de transmitirla, poder otorgar nuevos sentidos a partir de eso y entender que la educación en convivencia, la educación en derechos humanos y en última instancia la educación en bullying es una forma para poder llevar adelante estos objetivos que tienen que ver con la igualdad, la no discriminación, la lucha por la tolerancia, y que empieza, como decía hoy, en las cosas más chicas, ¿no? Hacemos todo un recorrido primero formativo en cómo se dio la Shoah, cómo sucedió progresivamente y en contexto, para entender en esa historia cuáles fueron, por ejemplo, los rescatadores, que son los justos de las naciones, o los justos que justamente rescataron personas en medio del Holocausto, y luego hacemos una comparativa, salvando por supuesto las muchísimas diferencias, esto no es una banalización, para poder entender, ok, ¿qué pasa en las dinámicas de violencia que vos tenés? ¿Qué puedes hacer vos hoy para no ser indiferente? ¿Qué puedes hacer vos hoy para rescatar a alguien que ves que la está pasando mal? Entonces, es una movida muy linda porque, digo, somos jóvenes que lo que hacemos es ir a liceos con otros jóvenes y tenemos historias en nuestros grupos de justamente de personas que o recibieron la actividad o sufrieron bullying y hoy en día o fueron agresores y hoy en día pueden devolver algo diferente a eso que fueron y ser un organismo y un factor externo para concientizar
a los contextos a donde vamos. Ahora, tenías otra parte de la pregunta más allá del proyecto que era... ¿Qué se hace con este chico que sufre bullying por ser judío? Ahí va. ¿Qué Bueno, haces? pienso que en un caso así, contextualizando, estamos hablando de bullying, pero estamos hablando además de que es por ser judío, es decir, hay que entender también el contexto de antisemitismo. Y creo que, bueno, de hecho nos pasa mucho con proyectos de que nos llaman cuando ocurre el fenómeno del antisemitismo en sus diferentes niveles. En el ámbito escolar hay que entenderlo sí como una forma de antisemitismo, pero no con la misma lógica que puede tener a nivel social. Entonces, también volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la respuesta? Educar. ¿Sí? Es decir, tratar de poder formar primero a esa institución, a los docentes, intervenir a nivel de grupos y a nivel de familias en la medida de lo posible para entender qué implica ese movimiento, ese rasgo, ese hecho violento en última instancia. Ujú. Bueno, Nacho, se nos ha pasado el tiempo, ¿no? ¿Se nos pasó el tiempo? Sí, no sé si alguien, ¿cómo? Estamos en hora. dicen No por sé, acá. ¿cómo vamos por ahí, Orly? Re bien. Sí. En pila de comentarios. ¿Sí? ¿Y hay alguno que podamos leer? Señori. Ay, qué bien. No sé de quién están hablando. No, yo sí sé de quién están hablando. Pero No, bueno. mucha gente identificada y mucha gente también diciendo que fueron víctimas de bullying, etcétera. Así que Yo creo que para cerrar, pero digo, creo que eso es fundamental. De alguna manera, un buen combustible para trabajar en la temática es la vivencia personal. Siendo víctima o siendo agresor, usar eso que uno vive para de alguna manera entender este concepto que yo también lo aplico mucho y lo explico mucho, que es la resignificación. Es decir, qué hacer con lo que yo viví, qué hacer con lo que me pasó, a través, en otro momento de mi vida, en otro momento de mi historia, poder, con lo que yo hago hoy, de alguna manera, reacomodar mi interior, reacomodar mi pasado, que no lo voy a cambiar, pero sí voy a usar eso como un combustible muy práctico y muy necesario para encontrar el sentido fuerte a hacer algo diferente. O sea, darle a ese joven lo que yo no recibí, darle a ese agresor lo que a mí no me pararon, ¿no? Poder usar eso como una energía válida de cambio, como una fuente de cambio. Te voy a hacer una última pregunta. Yo sé que estamos en hora, pero ¿puedo hacer una pregunta más? ¿Sí? Recién dijiste de poder identificarse como víctima o como agresor. ¿Siempre sos víctima o agresor? ¿O podés no estar en ninguno de los dos lados? Porque es una pregunta. ¿Y si no estás en ninguno de los lados? O sea, Sí, podés no estar en ninguno de los dos. En algún momento, o sea, estás en la escuela. Si no sufrís bullying o no agredís, sos cómplice. Y si sos cómplice, ¿en qué lado de la moneda estás? bueno, es eso, ¿no? A veces uno por acciones toma partido o a veces por omisiones también toma partido. De alguna manera entender esto como una complejidad grupal, como un proceso que se da en los grupos, implica que involucrar a todos, pero no desde el punto de vista culpabilizante, decir, ok, compartamos la culpa. No es solo por eso, es por una cuestión de responsabilidad, es entender que más allá de mi propia vivencia, yo comparto espacios con otros, a mí me atraviesan instituciones, yo soy yo hoy, pero soy un nosotros que fui. Fui un grupo de amigos, fui una clase, fui un grupo de profesores que me pensó, fui una familia que me deseó. Entonces, cuando uno entiende que más allá de lo personal, uno trasciende siempre a la idea de un nosotros, a una idea de comunidad, a una idea de institución, más allá o más acá, entiende que debe tomar bandos. Incluso aunque sea niño, incluso aunque sea adolescente, no desde un punto de vista de decisión personal, sino quizás de ser promovido por un buen ambiente que me eduque y que me ayude a reconocer, o una familia que me ayude a no ser injusto, pero entender que lo que uno hace en términos de consecuencias siempre son comunitarias, más allá o más acá. Entonces es entender esta dinámica de que más allá de que me pase a mí o le pase al otro, nos pasa más a un nosotros, ¿no? Entonces creo que va un poco por ahí. Nacho, gracias.